iglesia, qué hermoso estar juntos una vez más. Acompáñanos a adorarle a nuestro Dios. Así que donde tú estás, cierra tus ojos y dile: Señor, tú eres quien nos hizo libre y por eso te adoramos, porque tú eres digno de alabanza y de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús, en esta libertad que tú nos diste, Dios. Esperanza en ti, en tu palabra, oh Dios. Hoy corro ante tu trono. He visto hoy la luz de tu verdad. Hoy corro a tu amor. Que soy firme, no te dejaré. Todo es nuevo en ti, Jesús, mientras te alabo. Libre soy por tu amor, Jesús, te adoraré. Cantaré que yo soy libre en ti. Te buscaré, el precio pagaré, seguiré tu llamado. A ti yo correré, tu rostro buscaré, quiero ver tu poder. Y estoy firme, no te dejaré. Todo es nuevo en ti, Jesús, mientras te alabo. Libre soy por tu amor, Jesús, te adoraré. Cantaré que yo soy libre en ti. Libre en ti. Iglesia, yo no temeré, no esconderé tu amor, tu amor. Que en mi vida, Dios, nunca negaré tu amor. Una vez más, dile a él: amor. Yo no temeré, no esconderé tu amor, tu amor. Y en mi vida, Dios, nunca negaré tu amor, tu amor. Todo es nuevo en ti, Jesús, mientras te alabo. Libre soy por tu amor, Jesús, te adoraré. Cantaré que yo soy, todo es nuevo en ti, Jesús, mientras te alabo. Libre soy por tu amor, Jesús, te adoraré. Cantaré que yo soy libre en ti. Declara la iglesia: libre en ti, libre en ti. Somos libres por tu amor, Señor. Libre en ti. Levanta tu corazón y dile: libre en ti. Libres somos por tu amor, Jesús. En ti. Cántale y dile una vez más: libre en ti. Libre en ti. Vamos a declararlo.
gloria a su nombre. Canta al Señor con voz de victoria, canta al Señor en adoración, canta al Señor con voz de victoria. Dile una vez más, con todo tu corazón. Canta al Señor con voz de victoria, canta al Señor en adoración, canta al Señor con voz de victoria. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Te exaltamos, Dios, y lo creemos. Y ahí donde tú estás, iglesia, es tiempo de levantar ese canto de victoria, porque nuestro Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién en nuestra contra? No hay arma en mi contra que prospere, la oscuridad no prevalecerá, pues mi Dios me lleva siempre a la victoria. Él nunca fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria hoy, voy a ver la victoria hoy. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria hoy, voy a ver la victoria hoy. La batalla es tuya, Señor. Dile, hay poder. Hay poder en tu grandioso nombre. No hay nada que te pueda detener. Hoy enfrentaré a mis gigantes. Confío en tu gran poder. Confío en tu gran poder. Voy a ver la victoria hoy. Voy a ver la victoria hoy. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria hoy. Voy a ver la victoria hoy. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria hoy. Voy a ver la victoria hoy. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria hoy. Voy a ver la victoria hoy. La batalla es tuya, Señor. Y levantamos nuestras manos. Y todo lo que Él quiso hacer en nuestra contra, nuestro Dios lo transforma a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Lo que el enemigo hizo en mi contra, lo cambia, Señor, siempre a mi favor. Lo que el enemigo hizo en mi contra, lo cambia, Señor, siempre a mi favor. Lo que el enemigo hizo en mi contra, lo cambia, Señor, siempre a mi favor. Lo que el enemigo hizo en mi contra, lo cambia, Señor, siempre a mi favor. Lo que el enemigo hizo en mi contra, lo cambia, Señor, siempre a mi favor.
victoria hoy. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria hoy. Voy a ver la victoria hoy. La batalla es tuya. Vamos, levanta tu voz. Voy a ver la victoria hoy. Voy a ver la victoria hoy. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria hoy. Voy a ver la victoria hoy. La batalla es tuya, Señor. Lo que el enemigo hizo en mi contra, lo cambia, Señor, siempre a mi favor. Lo que el enemigo hizo en mi contra, lo cambia, Señor, y siempre a mi favor. Y tu iglesia canta en victoria, canta en gozo, canta en júbilo. Tú lo cambias todo, 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 Señor, a nuestro favor. Eres bueno, eres fiel, eres fiel, eres fiel, Señor. Te amamos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Es un gusto poder estar este miércoles también con toda la congregación, con toda la iglesia. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Me gustaría empezar también este tiempo dándonos cuenta de lo que estamos viviendo, ¿sí? Estamos viviendo un inicio de un nuevo año. Esta es la segunda semana que ya estamos viviendo el 2021. Y creo que siempre es importante, ya lo que nos han enseñado nuestros pastores, es empezar el año bien para terminarlo igual bien. Y no hay mejor forma de empezar el año en nuestras finanzas haciendo una ofrenda que salga de nuestro corazón. Me gustaría leer el pasaje que está en 2 de Crónicas 29, desde el primer versículo hasta el tercer versículo, ¿sí? Dice: Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre es llamada Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. A mí me llama mucho la atención cuando leemos más a fondo la vida de este hombre, de Ezequías, porque aquí nos enseña la palabra de Dios en el versículo 2 que este hombre hizo lo que era agradable, él hizo lo bueno delante de Dios. A lo largo de la vida, unos 3 capítulos más, la palabra habla acerca de Ezequías, habla acerca de este hombre. Y es súper interesante, es muy interesante, porque a lo largo de su vida este hombre vio la mano de Dios. Y empieza el relato de su historia hablando de que este hombre hizo lo que era agradable a Dios. Pero ¿cómo empieza su reinado? ¿Cómo empieza su reinado? En los últimos capítulos de 2 de Crónicas que se menciona la vida de Ezequías, hay una parte que dice que él tuvo éxito en todo lo que hizo. También en otra parte dijo que él fue un hombre que era rico. Y en el versículo 3 es como él empieza su reinado. Dice: en el primer mes del primer año de su reinado, reabrió las puertas del templo. Él empezó su reinado tomando decisiones que le acercaron al Señor. Él empezó tomando decisiones en el principio que le sirvieron todos sus 29 años siendo rey. Y creo que estamos en el mes propicio, que sería el primer mes de este primer año de la nueva normalidad que toda la gente dice, donde nosotros podemos empezar haciendo una ofrenda, y haciendo una ofrenda importante y una ofrenda que realmente salga de nuestro corazón. Nuevamente, es algo que hemos aprendido.
Personalmente, les puedo comentar que varios años he escuchado a nuestro pastor enseñarnos acerca de esto. Y es verdad lo que está escrito en la palabra de Dios, que la senda del justo va en aumento, como la luz de la aurora. Y ese es el aumento que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a empezar este año fuertes en nuestras finanzas, vamos a empezar este año fuertes en la parte económica, haciendo una ofrenda importante también para empezar el año, pisando fuerte en los caminos del Señor. Este hombre Ezequías vio la mano de Dios en su salud, vio la mano de Dios en su ejército, vio la mano de Dios en su reinado, vio la mano de Dios en absolutamente cada área de su vida. Pero este hombre empezó tomando buenas decisiones al inicio de su reinado. Queremos llegar de aquí a 12 meses fuertes. Empecemos tomando decisiones correctas y decisiones que realmente nos deben a labrar este camino que tenemos durante el 2021. Permítanme orar por este tiempo de ofrenda en esta noche. Señor, te agradecemos porque tú nos das la oportunidad, Padre Santo, de poder sembrar en tu casa. Gracias por este cambio de año que tú nos das también a tus hijos. Y oramos, Señor, que en este inicio del año 2021 tomamos decisiones que realmente marcan todo el camino por el cual nosotros vamos a ir en este nuevo año. Gracias, Señor, porque empezamos fuertes y empezamos, Señor, haciendo lo que tu palabra dice, y es sembrando y dando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un gusto poder también estar aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios en este día. ¿Sí? Me gustaría un poco que vayamos viendo y abriendo nuestro corazón, porque estoy seguro que el Señor tiene muchas cosas nuevas para nosotros como su pueblo. No solamente es algo que nosotros tenemos que decirlo de boca para afuera, es algo que nosotros tenemos que aprender a vivirlo, y es algo que nosotros tenemos que aprender a ponerlo en práctica. La palabra dice que vamos a ser conocidos por el amor que nos tenemos entre nosotros. Y eso habla mucho de la iglesia. Y eso habla mucho de nuestro testimonio frente a otras personas. Y en esta noche me gustaría compartirles acerca de un pasaje que tiempo atrás el pastor Mauricio en un domingo nos compartió también. Recuerdo también en una reunión de viernes por la noche con el pastor Nicolás, se topó también este pasaje. Y es un pasaje que tal vez muchos los hemos escuchado, tal vez muchos nos hemos dado cuenta y lo asociamos bastante, sobre todo con el lugar en donde se da esta historia, donde Jesús es el protagonista principal. Pero hay un protagonista que tampoco es tan secundario, porque este relato habla de un hombre que recibe un milagro. Permítame un poco poner en contexto esto que yo quiero compartir en esta noche. Salimos de un año donde hay ciertas cosas que tal vez cambiaron. De alguna u otra forma, creo que para el mundo entero, cristianos, no cristianos, las cosas no fueron iguales como venían siendo. Hubieron muchos planes que cambiaron, hubieron muchas situaciones que cambiaron en el año pasado a raíz de esta pandemia que estamos todavía viviendo. Muchas realidades cambiaron, muchas historias tal vez se tomaron otro rumbo. Y venimos de un tiempo de más o menos 9 meses donde las cosas se alteraron un poco, ¿sí? Cambiaron. Algunos podrían decir que fue un tiempo donde les fue bien, otras personas quizás no les fue tan bien, pero al fin y al cabo todos sufrimos un cambio en este tiempo. Y esto
esta historia habla de un hombre que tuvo un cambio después de haber pasado no 9 meses en una misma situación, después de haber pasado 38 años en la misma posición, en la misma situación. Ahora bien, en nuestras vidas, posiblemente hay situaciones que están igual por años, situaciones en el matrimonio quizás, cosas que uno ve y dicen, esto no cambia. Tal vez en las finanzas. Posiblemente quisiéramos ver otras cosas, pero lastimosamente estamos viendo lo mismo ya mucho tiempo. Situaciones de trabajo que no cambian. Situaciones donde tal vez empezamos etapas, empezamos el año con metas, empezamos un nuevo trabajo con ilusión, con metas, empezamos una familia, empezamos muchas cosas. Estamos también empezando la escuela de líderes. Y tal vez queremos decir, sí, vamos a empezar esto y al final espero ser diferente. Y no necesariamente pasa eso. Y a veces nos preguntamos por qué. Si me puse metas, incluso puedo decir si le busqué a Dios y oré. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender. El mensaje de esta noche yo le he puesto como título lo que viene después. Porque es hacia allá donde nosotros tenemos que ver. ¿Qué es lo que va a venir después de este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que va a venir después de cada situación en la cual usted está involucrado quizás ya por muchísimo tiempo? Tal vez hay una decepción muy fuerte en su corazón. Tal vez hay una frustración muy fuerte que está por años incomodando su interior. Tal vez hay una situación económica donde no hay ningún cambio. Tal vez es una situación de su carácter donde no cambia. Tal vez hay un pecado ahí que está latente y que por mucho tiempo le ha tenido a usted atado y atormentado. Pero en este día tenemos que nosotros proyectarnos a lo que viene después. Gracias a Dios porque estamos en una iglesia que nos da una visión, que nos da un norte en nuestras vidas. Y eso nos ayuda a enfocarnos, nos ayuda a ubicarnos bien en el camino. Si no habría visión, la Biblia dice que el pueblo se desenfrena. Si no hay visión, el pueblo muere. Y nuestra visión tiene que ser siempre lo que viene después, lo que Dios va a hacer después. Pero para eso que viene después, tengo que aprender a tomar decisiones correctas y decisiones acertadas en el presente. Olvidar el pasado, ser sabio en el presente y proyectarme para el futuro. Vamos a empezar con una oración para poder leer este pasaje. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra que nos das. Gracias, Señor, por estos minutos que vamos a recibir, Señor, tu palabra, que yo sé que es de gran bendición y que nos va a llevar y proyectar, Señor, a lo que viene después. Te agradecemos por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto que quisiera compartir está en el libro de Juan 5. Podemos ir a nuestras Biblias. El capítulo 5 del Evangelio de San Juan, vamos a leer los 15 primeros versículos, dice: Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Esto está escrito con signos de admiración. En el versículo 9 dice: al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar, pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron.
Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te lo permite cargar esta camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido de la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Esta historia, estoy seguro que primero tiene varias cosas importantes que muchas veces podremos asociar. Y se nos viene a la memoria en este pasaje ciertos puntos importantes. El primero es un hombre cojo, un hombre enfermo, 38 años en la misma posición. Y me refiero incluso a la misma posición, no solo económica, no solo de su corazón, sino incluso a la misma posición física, durante más, quizás de la mitad de su vida. No sabemos cuántos años tenía este hombre, pero 38 años estuvo este hombre en la misma posición, con la misma enfermedad, con la misma queja quizás, porque un poco, si leemos entre líneas, vemos que este hombre le manifiesta una queja a Jesús, cuando le dice: es que nadie me ayuda. Y cuando nosotros llegamos a estar en una situación mucho tiempo, muy posiblemente hay queja en nuestro corazón también. Y este hombre tenía eso. Muy posiblemente algunos nos vamos a sentir identificados, no con la enfermedad física, no con la edad, no con el tiempo, pero sí con la situación. 38 años en la misma situación. Muy posiblemente esta cuarentena, hay personas que se la pasaron los 9 meses quejándose. Muy posiblemente hay gente que tiene bastante tiempo casados y la mayoría del tiempo se han pasado quejando. Muy posiblemente hay personas, chicos, jóvenes que viven con sus papás y posiblemente tienen mucho tiempo quejándose de sus papás. O papás que viven quejándose de sus hijos, de sus trabajos, de sus finanzas, de su sueldo, de su salario, de su realidad, como este hombre lo estaba haciendo. Otro punto importante, este hombre tiene un encuentro con Jesús. ¿En dónde? Este estanque de Betesda era una piscina grande en la ciudad, donde había mucha gente enferma y todos estaban buscando algo. Todos buscaban algo en Betesda. Todas las personas que estaban ahí alrededor de esta piscina buscaban algo, tenían un denominador común todos. Y es el mismo denominador común que hoy tenemos nosotros también. Y es la necesidad de un milagro. La necesidad de un milagro. Tenemos que ser honestos y sinceros y llegar a un momento donde decir: necesito un milagro. No podemos a las cosas, y la palabra nos enseña, hay un versículo claro que dice que no veas como comunes las cosas santas. Y tenemos que nosotros en todo aprender a ver un milagro. En todo nosotros debemos aprender a ver un milagro. La sanidad es un milagro, la restauración es un milagro, el pagar las deudas es un milagro. Tal vez usted esté esperando una llamada y usted tiene que ver que solo un milagro tiene que ocurrir para que reciba esa llamada. Puede ser de un familiar, puede ser de una entrevista de trabajo. Pero todos necesitamos un milagro. No importa el tamaño del milagro. No importa el número de ceros que necesite el milagro. Todos necesitamos un milagro, hermanos. Y este hombre, a lo cual que las otras personas buscaban un milagro. El milagro a veces lo buscamos mal. Y el milagro a veces nosotros lo buscamos en la gente. Lo buscamos en mi trabajo, lo busco en mi familia. El milagro a veces lo busco donde no debería necesariamente buscar el milagro. Dios va a utilizar a la gente. Dios va a utilizar las situaciones para que nosotros veamos el milagro. Pero quien da el milagro es Él, es el Señor. Y en este caso, este paralítico,
Se encuentra con Jesús, tiene una conversación con Jesús. Y lo que me llama la atención es que él nunca supo que era Jesús. No quiso reconocerlo, tal vez. No se dio cuenta, porque miraba más su situación. Algo que hemos aprendido y que nos enseñan nuestros pastores es: no mires la situación que tienes hoy. Mira con los ojos de la fe, no mires con tus ojos naturales, no mires con tus ojos físicos, mira con tus ojos de la fe, con tus ojos espirituales. Y este hombre tuvo que llegar a ese punto más adelante en el relato que estábamos leyendo. Tiene una conversación con Jesús, no sabe quién es, no se da cuenta de a quién tiene al frente. Démonos cuenta, hermanos y hermanas, quién está con nosotros, quién va al frente, quién está al lado nuestro, quién está atrás. Y solamente si vemos con nuestros ojos espirituales vamos a darnos cuenta de que es Jesús el que nos está rodeando. Y Él está en todo lado, porque nos ama, pero sobre todo porque ha prometido hacerlo. Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Él es el que hace el milagro. Dios puede utilizar a la gente que nosotros menos nos imaginamos. Dios puede utilizar incluso situaciones difíciles, duras, para que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de que hay un milagro ahí. Esa es la historia de un cristiano que aprende a ver los milagros en todo lado. Que no vemos las cosas como simples, o que no pensamos que es nuestra capacidad la que nos abre los caminos. Es el Señor el que lo hace. Y en este punto vemos esto. En este punto vemos esto. Esta enseñanza le he puesto como título lo que viene después. Este hombre recibe su milagro. Más adelante vemos. Él empieza a caminar. Coge su camisa, la retira del piso, se la levanta y empieza a caminar. Ese fue el milagro que él estaba buscando. Ese fue el milagro de este hombre. Recibió el milagro. Recibió. Después de 38 años la sanidad. Y la gente le preguntó, en especial, gente de mucha autoridad en ese tiempo, autoridad religiosa, le preguntaron y le dijeron: ¿qué pasó aquí? Tú no podías caminar, tú no podías levantar tu camisa. Estaban buscando cualquier excusa para hacerle caer. Pero este hombre se dio cuenta ahí de su milagro, que había recibido un milagro. Se dio cuenta que había sido sanado, que después de 38 años estaba caminando de nuevo. He visto en YouTube muchos videos cortos de gente que escucha por primera vez, de niños, de bebés que nacieron sordos y que con algún dispositivo pueden recuperar la audición. Y es espectacular ver el rostro de esa gente. Es espectacular ver. Muchos lloran, muchos gritan, muchos saltan del gozo de haber vuelto a oír después de no haberlo hecho por quizás toda su vida. Este hombre debe haber reaccionado de la misma forma. Debe haber reaccionado de la misma forma, agradecido con ese hombre que le dio su milagro, que quizás no sabía todavía quién era. Porque aquí dice la Biblia que cuando le preguntaron ¿y quién lo hizo? Dijo: no sé, lo único que sé es que yo ya puedo caminar. Lo único que yo hoy entiendo es que puedo caminar. Pero hay un riesgo aquí, que no regresemos y veamos de quién vino el milagro. He conocido personas que han recibido su milagro. En la Biblia habla de gente que recibió su milagro, que ha recibido lo que tanto necesitaban, lo que tanto anhelaban, lo que tanto soñaban. Y después de haberlo recibido, se apartaron de Dios. Se apartaron de aquel que les dio el milagro. Y esto es lo que viene después para un hijo de Dios. Lo que viene después para un hijo de Dios son dos cosas que Jesús enseña en este pasaje. Este hombre se encuentra después de haber recibido su milagro con Jesús. Y en el versículo 13 dice que el hombre no lo sabía, no sabía quién le dio el milagro.
Y dice que Jesús se había desaparecido de la multitud y por eso no lo encontró. Pero después, en el versículo 14, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo peor. Lo primero que viene después de recibir el milagro, hermanos y hermanas, es ya no pecar. Es ya no pecar. Es dejar esa vida, es dejar ese pasado, es dejar ese pecado. ¿Qué viene después? Dos cosas le voy a enseñar en esta noche que yo estoy aprendiendo. Primero, uno, Jesús le dijo a este hombre: ya tienes tu milagro, ya estás sano. Deja de pecar. Permítame contarle un testimonio rápido. Yo tenía una deuda muy grande en un momento, años atrás. Y tenía una mala administración también de las tarjetas de crédito. He recibido un milagro de parte de Dios. Pero apenas recibí ese milagro, yo sabía que el Señor me decía: ya, te abrí el camino, has pagado tus deudas, ya no peques más, administra bien. ¿Qué nos enseña el Señor? Usted está orando, está buscando un milagro en su vida, como yo lo hice en un momento. Buscaba un milagro, solo un milagro me podía ayudar a mí, solo un milagro me podía sacar de las deudas. Y ese milagro ocurrió. Pero el Señor nos dice: ojo, ya eres libre de deudas, ya estás libre de dolor, ya estás libre de enfermedad. Ahora, lo que tienes que hacer es no pecar más, no te endeudes más, no vuelvas a pecar, no vuelvas a esa relación enfermiza, no vuelvas a esa relación de pecado, no vuelvas atrás, no vuelvas al lodo, no vuelvas al fango. Eso nos dice el Señor. No sabemos cuál era el pecado de este paralítico. Podría yo pensar que el pecado era la queja. Y el Señor ya quizás le dijo: ya deja de quejarte. Deja de quejarte. Eso es lo primero que viene después de que vayamos a recibir nuestro milagro. Primero, ya no peque más. Y segundo, está en el versículo siguiente, en el versículo 15. Entonces, el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que Jesús era el que les había sanado. Primero Jesús le dijo a este hombre: está sano, ya no peques. Recibió su milagro y ¿qué tenía que hacer? No tenía que pecar. Primero. Y segundo, ¿qué tenemos que hacer después de recibir el milagro? Después de no pecar más. Es ir y hablarle a otros de Jesús. Ir y hablar a otros de Jesús. ¿Qué viene después del milagro? Deje de pecar y cuéntele a otros que Jesús es el que hace milagros. De eso se trata nuestra vida. De eso se trata nuestra vida. El principal milagro y el milagro más grande que nosotros podemos haber recibido en nuestra vida se llama salvación. Porque no lo merecíamos. Porque no hemos hecho nada para ser salvos. Pero el milagro es que Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. Pagó nuestras culpas, pagó nuestras deudas, dice la palabra de Dios. Él sufrió el dolor por nosotros. Él sufrió el azote por nosotros. Él sufrió la crucifixión por nosotros. Él vivió en carne propia eso, para darnos a nosotros vida eterna. Ese es el principal milagro que nosotros hoy podemos ver. Es la salvación. Y después de recibir este milagro de salvación, permítame decirle, van a llegar muchos milagros más. Libertad de deudas. Quizás sea un milagro, como yo alguna vez pensé para mi vida, el casarme. Puede llegar el milagro de tener hijos. Puede llegar el milagro de encontrar un trabajo. El milagro de la estabilidad. El milagro de la familia. El milagro de la restauración. El milagro de la sanidad.
Va a llegar esos milagros. ¿Y qué vamos a hacer después de recibir este milagro? Primero es no pecar más. No peque más. No peque. No peque, porque esto es lo que Jesús nos dice. Primero, no peques. Y segundo, vamos a contarle a otros acerca del que hace milagros. Vamos a contarles a otros acerca de aquel que es capaz de hacer milagros. Vamos a contarle a otros acerca de aquel que es capaz de sanar. Vamos a contarles a otros acerca de aquel que murió en la cruz por nosotros. Vamos a contarles a los demás, a los que nos rodean, que hay un Dios que abre caminos en los desiertos, que hay un Dios que abrió un mar, que hay un Dios que de una pared de tierra sacó agua. Vamos a contarles a otros de ese Dios que hizo el milagro en su vida. Todos tenemos un milagro, pero es el tiempo de no pecar y también es el tiempo de ir y contarle a otros acerca de ese milagro. Por eso me gustaría también en esta noche, para terminar, que usted me permita orar por esta palabra. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por lo que tú nos enseñas en la Biblia, por lo que tú nos enseñas, Señor amado, en tu palabra. Gracias, Dios, por el mensaje que nos das. Gracias, Dios, por el milagro que nos has dado. Cada uno de nosotros podemos reconocer y abrir nuestros ojos, Señor, y darnos cuenta del milagro que tú tienes, del milagro que has hecho en nuestras vidas. Que estemos escuchando, Señor, que estemos mirando en nuestro teléfono, en una computadora, este servicio. Quizás es un milagro. Quizás es un milagro que hoy hayamos llegado a casa. Quizás es un milagro que hoy estemos trabajando. Quizás sea un milagro, Señor, que estamos sanos. Y te damos gracias, Señor, por ello. En especial por el milagro más grande que ha sido ser salvos, ser salvados por ti. Gracias, Señor, por ese milagro de haber salido de la oscuridad. Gracias, Dios, por ese milagro que has hecho en nuestras vidas de habernos sacado del infierno y permitirnos estar sentados a la mesa con el Padre. Gracias por esto, Señor, y por esta noche, en el nombre de Jesús. Asimismo, quisiera también orar por aquellas personas que se están conectando por primera vez, o que quizás usted ya se ha conectado antes, pero no ha tenido muy claro de qué se trata la palabra de Dios, de qué se tratan estos servicios, de qué se trata la vida de un cristiano. Permítame invitarle a usted a la iglesia, aquello que es idea de Dios. ¿Y cómo somos parte de la iglesia? Es permitiendo a Jesús que entre en nuestros corazones y es aceptando el sacrificio, ese sacrificio en la cruz que se dio hace más de 2000 años por nosotros. Así que en esta noche me gustaría orar por las personas que se están integrando y que están conectándose por primera vez a nuestra iglesia. Y le voy a pedir que usted ahí en donde está, incline su rostro, cierre sus ojos y repite esta oración corta conmigo, en la cual usted le está invitando a Jesús a que sea parte de su vida. Jesús, yo te invito en este día a mi vida, a mi corazón, y abro las puertas de mi vida a ti y te pido que vengas y cambies mi historia, que vengas y deposites el milagro de la salvación en mi corazón. Desde hoy reconozco que tú pagaste el precio por mi vida y que desde hoy yo pertenezco a Dios. Amén. Ha sido un gusto poder compartir esta palabra, ha sido un gusto poder estar en este día
Y solamente permítame terminar con esto. En el libro de Jeremías, en el capítulo 42, los últimos versículos, habla de esto. Y el Señor, y el profeta Jeremías exhorta al pueblo y le dice: no vuelvan, no vayan a Egipto. Les dice esto, que fue el mensaje de Dios a través del profeta. Y después de haber escuchado esta palabra, permítame recordarle esto, que le dijo Jeremías al pueblo: no vuelva a Egipto, no vuelva a la esclavitud, no vuelva al pecado, no vuelva a las deudas, no vuelva a la queja, no lo haga. Prepare su corazón para el milagro que va a llegar en este tiempo. Que el Señor les bendiga. Hola Iglesia, ¿cómo están? ¿Ya se conectaron con nosotros? Pues síguenos en Facebook como Comunidad de Fe Granados y en Instagram como @cdfgranados. Y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si eres nuevo o nueva escuchando nuestro mensaje, escríbenos para estar en contacto contigo. Les queremos bendiciones.